Egunon, denoi. Horrekoan bezala, lehenengo esan, kazetariei batez ere, galderak egin nahi izan ezkero, gero WhatsAppen bidez, telefono bat emango dizuet galdera horiek egiteko, eta egunon. Aurrekoan bezala, lehenengo esan, ongi etorri denoi, eta kazetari batez ere, WhatsAppen bidez aukera izango duzu gero galderaren bat edo argibideren bat ere egin baduzu. Telefonoa da 6-9-7-2-2-6-0-8. Este teléfono, si queréis luego hacer cualquier pregunta los periodistas, es el 697-23-2608. Prentsaurreko honekin, batez ere egin edu valorazio bat, krisia Araban aztertuta zein den egoera eta gero valorazio bat egitea atzoko diputatu nagusiaren agerraldiarena, ez? Lehenik eta behin, goraipatu nahi ditut, batetik Araba eta Euskal jendartearen jarrera, eta jakina, osasungintzan, zaintzan eta beste arloetako langileen jarrera ere bai, ahaztu gabe, herriak eta kontzejuak eta hor ekimen ugari ematen ari baitira eta zer den elkartasuna erakusten ari direnako. Noski, familiarrak eta lagunak galdu dituztenak ere gogoan izan ditut. Krisia ustekabean etorri da eta mundu osora zabaldu den krisi honek uste dugu denon laguntza eta implikazioa behar dutela. Hasierako egunetan uste dugu normala izan ziteken gobernua gaindituta egotea, baina ez dugu normala ikusten kasi hilabete bat igarotzea atzoko agerraldia egiteko. Berandu etorri da uste dugu oso berandu. Hasieratik esan dugu gure lehentasuna dela kolaboratzea, elkarlana egitea eta proposamenak egitea. Horrela egin dugu azken 3 astetan. Martxoaren 18an, arlo guztitako 70 bateria, 70 neurri aurkeztu genituen, eta gero etorri dira ekimenak, galderak, beti ere modu positiboan eginda eta beti ere erantzun ditzunez, ez? Atzo ere genuen diputatuak prez agertu direla agerraldiak egiteko eta hemendik gonbidapena edo eskua luzatu nahi diegu gainontzeko alderdiei elkarrekin, elkarlanean, ahalik eta lasterren agerraldi horik eskatzeko. Batzar Nagusia hilabete bat dira geldirik eta uste dugu ezinbestekoa dela bere jarduera, bere ospea eta bere zilegitasuna berreskuratzea. Hau esan da atzo galdera batzuk erantzun gabe geratu ziren, adibidez, zergatik diputatu nagusia igaro duen beste agerraldi bat egiteko, hilabete bat azalpenak eman gabe. Ez zuen azaldu ere, zen azaldu, atzo bozeramaile batzorde izan genuen, eta ez ziren kapaz izan zehazteko bilerak gutxienez astero bat egitea, ez? Eta ez dugu lertzen ere, atzo ere esan zuen diputatua, lan mai bat eratua dagoela, 4 eragile ekonomikoekin, eta zeratik ez dan egin antzeko zerbait adibidez sindikatuekin edo gainontzeko alderdi politikoekin. Zer izan da hori denbora falta? Oinarriz, gero hartu diren neurri dagokionez, uste dugu berandu itxirela, komentatu dugu, lehenengo gunetan normal esan zitekela, baina gero uste dugu nahiko motel doazela, ez? Ez dugu lertzen ere, eta kritikatu nahi dugu ere bai, Ramiroren aurreko astean egindako agerraldian nola berriz ere bat egin zuen Confebaskekin eta Urkullurekin, esanez, ez zela beharrezkoa jarduera ekonomikoa etetea. Guretzat pertsonen osasuna, lehentasuna da beti ez. Beste neurri batzuk aurreatu ziren, aurreko gunetan ere arla izan da, eta horiekin bat gatoz, hau da,
autonomo pyme eta enpresei eskainitako laguntza eta kredituak egokiak direla iruditzen zaigu egun honetan, eta ara berean krisiak gogor kolpatu dituen sektoreak ere bai uste du lagundu bar direla pagoen luzamenduarekin, kredituak emanez, eta bar, eta hor daude turismoa, hor daude merkataritza, hor daude taberna jatetxeak, eta bar. Bueno, alde horrekin, bat gatoz, neurri horiekin, baina hori esan da, badira 3 neurri, eta honi benetan kezkatzen gaitula, eta azpimarratu nahi dut, arlo soziosanitarioan, badira 3 neurri, guretzat ezinbestekoak direna, lehentasuna dutenak, eta orain ez direnak hartu. Eta horiek dira, lehenengoa, uste du ezinbestekoa dela, zerbitzu sozial, egoitza edo zein zerbitzuen langile izatea behar diren EPIak edo babeserako ekipamenduak nahikoak eta egokiak. Eta hori ez da gertatzen ari. Nahiz eta atzo diputatu nagusiak esan hori betetzen ari dela, ez da egia, ez da betetzen ari. Batez ere, egoitza pribatuetako langileak eta sadeko langileek ez dute behar besteko ekipamendu nahikorik eta hori uste dugu larria dela eta ez dugu lertzen hilabete bat pasatuta nola ez den konponduta. Bigarren neurria, bai egoitza guztietako eta zentro guztietako erabiltzailei eta langilei test azkarrak egin behar zaizkie. Hau, atzo autokonplazentziaz, esan zigun diputatuak, egin direla hainbat azterketa hainbat tesak, baina esan zigun, adibidez, pribatuetan, 4 egoitzetako erabiltzaile egin zaizkiela frogak. Goratu nahi dut, 57 egoitza pribatu daudela. Beraz, ez dugu lertzen, pasatan denbora pasatuta, nola oraindik ez den neurri hau hartu. Eta zer esanik ez, langileena. Langilei bakarrik, soilik, sintomak ematen dituztenei egiten zaizkie frogak eta behin 3 egun pasa eta gero. Eta 3. neurria, gure ustez, beharrezkoa, zan, diputatuak hartzea bere gain egoitza pribatuen kontrola eta kudeaketa. Eta gainera hor, Madrilgo dekretuak ahalbidetzen du, eta uste du Arabako datuak larria direla eta justifikatua dagoela guztiz horrelako neurri bat. Diputatuak esan dako ideia batekin ados gaude. Diputatuak esan zuen, ezin garela atera krisi honetatik aurreko krisian gertatu zen bezala desberdintasun sozialak areagotuz. Bale, ados. Baina horretarako ezinbestekoa uste dugu gogoeta bat egitea eta fiskalitate justo eta ekitatiboa izatea. Zertarako, hain zuzen, sistema publiko ona izateko, zaintza, onak, hezkuntza, osasuna, kalitatezkoa eta neurrikoa izateko. Hori, nik uste du krisi honetatik ikasbide hori atera behar dugula. Eta gero, ez ditugu akats berberak egin, horreko krisiaren akats berberak, eta erori lortu edo albidetu, aberatsago egitea eta pobreago, ez? Beste saile dagokienez, funtzio publikoan bai jarraitzen dugula kritik bat egiten, sindikatuekin berandu eta gutxi batzartu direla, informazio gutxi banatu dela, eta lan telematikoaren lan postuena ere bai, berandu samar egin zela. Lurralde horrekan, iristen zaiguna da, adibidez, kontzejuei ez zaizkiela eman ekipamendu, babeserako ekipamenduak, berriz ere ahaztuak. Udalei ere bai eman zaizkie, baina ez gehiegi. Nekazaritzan ere, informazio ere ez dela nahikoa izan, hartutako neurri batzuekin ados, aurreatzearena, eta baina uste du krisi honekin ere bai, dela baldintza ezin hobea bultzatzeko lokalean edo tokiko elikagaietan oinarritutako estrategia bat behin betiko. Zerbitzu sozialetan ere gertatzen ari dena, azken urtetan salatzen ari garena, baino, konfirmatzera baino, ez da, ezin da, hori konfirmatu du, ez? Hau da, behin eta bere esan dugu, kolapsatuta daudela zerbitzuak, lan baldintzak kaskarrak direla,
eta orain etorri da krisia eta estresa areagotu baino ez da egin eta arazoak beraz areagotu dira. Nabarmen geratu dira gure ustez sistemaren gabeziak. Beraz eta bukatzeko, eztabaida bateratua beharrezkoa da, norabide hau aldatzeko. Orain arteko sistema ez dabil ondo eta krisi honetatik atera behar dugu eraikitzen eredu aldaketa bat. Denon artean, erdigunean, pertsonen ongizatea eta osasuna jarriz eta beti ere jendearengan pentsatuz. Bide honetarako, EH Bildu prest dago, prest izango gaituzue, eta bai elkarnerako eta etorkizunari begiratzeko beti ere pertsona guztien ongizatean pentsatuz. Bueno, y en castellano, decía en primer lugar que hay que poner en valor la actitud que está teniendo durante esta crisis la sociedad vasca y alavesa. Y también pues aquellas personas que están en primera línea, tanto en el sector sanitario, sociosanitario y el resto de sectores, todos imprescindibles. También a las aportaciones y lo que está haciendo, las ideas, iniciativas que están tomando en pueblos y en concejos, ¿no? Por supuesto, también quiero recordar a los que han perdido a familiares y amigos, como no. Estamos en una crisis mundial que necesita, entendemos, la colaboración de todas y todos. Ha sido algo inesperado y, por tanto, entendemos que los primeros días el gobierno foral estaría superado, pero no entendemos que haya tenido que pasar casi un mes para que el diputado general ayer diera explicaciones. No entendemos que llegó tarde, demasiado tarde. Desde el principio, desde H. Bildu, hemos entendido que la prioridad debe ser colaborar y aportar, y así lo hemos hecho. Ya el 18 de marzo presentamos una batería con 70 propuestas distintas y en los siguientes días, prácticamente a iniciativa diaria, hemos presentado preguntas e iniciativas, todas en el sentido de los aspectos que están afectando en la crisis del COVID a la sociedad alavesa. Creemos de todas formas que se debe de asegurar una periodicidad y un marco concreto para poder tener información, todos los grupos, y para poder hacer aportaciones y colaborar, cosa que no se ha podido dar hasta este momento, sino quitando 2 o 3 llamadas telefónicas. Los diputados dijeron ayer que estaban dispuestos a hacer comparecencias, entonces hacemos una invitación al resto de grupos políticos para que de forma conjunta, lo antes posible, hagamos estas comparaciones, consigamos estas comparaciones, porque entendemos que es un deber nuestro, de los representantes, al fin y al cabo, de la sociedad alavesa. Y entendemos, además, que ante el desprestigio que está padeciendo esta institución de estar prácticamente un mes sin funcionamiento, es hora de tomar la iniciativa y ponerse a trabajar para recuperar esa legitimidad que deben de tener las juntas generales. Bueno, dicho esto, tenemos que hacer un análisis crítico. Ayer también se quedaron varias preguntas sin contestar. No contestaron por qué el diputado general, por ejemplo, ha tardado tanto tiempo, casi un mes, en dar explicaciones. Tampoco por qué no se quiso fijar en la Junta de Portavoces de ayer una periodicidad fija, es decir, por lo menos que saber que una vez a la semana vamos a poder hacer reuniones y vamos a poder colaborar y tener información. O no entendemos por qué ayer mismo el diputado decía cómo se ha creado una mesa de trabajo y ha habido varias reuniones con 4 agentes económicos y no se ha querido hacer algo parecido con los sindicatos, por ejemplo, con trabajadores o con el resto de fuerzas políticas. Respecto a las medidas tomadas, que ayer se anunciaron algunas, no compartimos la tardanza en tomar algunas de ellas
y tampoco lo que ya la rueda de prensa de la semana pasada el diputado general volvió a repetir las palabras de Confebask y de Urkullu en el sentido de que no era necesario que separara la actividad económica no esencial. Entendemos, para nosotros y nosotros, es fundamental la salud de las personas y entendemos que eso es lo primero. Bien, compartimos, ayer se anunciaron medidas económicas para sectores que van a salir afectados, van a estar afectados en esta crisis, lo compartimos. Entendemos que es razonable el que se den ayudas, y así lo solicitamos nosotros también, ayudas y créditos para autónomos, pymes y empresas. También que se faciliten créditos, que se retrasen pagos y que se den ayudas para los sectores que más están padeciendo esta crisis, como puede ser turismo, comercio, hostelería y demás, ¿no? Bien, pero hay una cuestión que nos preocupa sobremanera y que es en el tema sociosanitario. Y en hay 3 medidas que entendemos que se deberían de haber tomado hace tiempo y que siguen sin tomarse y que son prioritarias totalmente. Estas 3 medidas son, en primer lugar, entendemos que todas y todos los trabajadores de los servicios sociales de Diputación, de residencias privadas, públicas, del servicio de ayuda a domicilio y del resto de centros deberían de tener los equipamientos, los EPIs necesarios desde hace tiempo. Y no lo está, esto no se está produciendo. Ayer el diputado decía que sí, pero ayer mismo nos confirmaban, sobre todo en residencias privadas y en el SAD, el Servicio de Ayuda a Domicilio, que los trabajadores no tienen material apropiado ni suficiente. Y esto nos parece grave y se tiene que solucionar cuanto antes. Una segunda medida fundamental es que a todas las residencias, tanto públicas como privadas, a todos y centros dependientes de Diputación, a todos los usuarios se les debe hacer una prueba de COVID lo antes posible. Debería haberse hecho ya, pero si no se ha hecho, se va a hacer en las próximas 24 o 48 horas. Y también a todas y todos los trabajadores. Y esto tampoco se está haciendo. Y ayer el mismo diputado reconoció, y además de forma autocomplaciente, diciendo que se están haciendo algunas, pero por favor, dijo que se habían hecho a 4 residencias privadas cuando son 47 las residencias privadas. No puede ser, no podemos ir a este ritmo. O sea, esto es una cuestión también prioritaria que no se está haciendo. Y también una tercera medida, entendemos que Diputación debería hacerse cargo de la gestión y control de todas las residencias privadas. El decreto de Madrid lo permite y entendemos que los datos que se están dando en Araba justifican, por supuesto, esta medida. Hay una cosa que compartimos de lo dicho ayer por el diputado general. Él decía que no podemos salir de esta crisis como ocurrió en la anterior, aumentando las desigualdades sociales. Lo compartimos totalmente, pero entendemos que para eso hace falta una reflexión y que hace falta precisamente algo que venimos reivindicando hace tiempo, que es una fiscalidad más justa y más equitativa. ¿Para qué? Para tener unos servicios públicos buenos y de calidad, para tener sanidad, educación, para tener los cuidados necesarios. Y para todo esto, para tener un país digno, al fin y al cabo. Y para todo esto es importante hacer esta reflexión. Y si está dispuesto a hacerlo, en eso nos tendrá al lado. Respecto a otros departamentos, pues en función pública ha habido falta de relación con los sindicatos, poca información y tarde. También se tardó bastante en determinar cuáles eran los servicios esenciales o los puestos de teletrabajo. En equilibrio territorial nos llega pues, que, por ejemplo, a los concejos no se les ha facilitado equipos de protección y a los ayuntamientos sí se les ha facilitado, pero tampoco los suficientes. En agricultura también se nos dice información insuficiente. Sí que estamos de acuerdo con unas medidas que se han tomado, como adelanto de PAC y pagos, pero entendemos que esto es una oportunidad para precisamente potenciar lo local, los circuitos cortos y la producción y consumo de alimentos locales. Una última cuestión. Lo ocurrido en el ICBS y los servicios sociales no viene más que a confirmar algo que venimos denunciando en los últimos años. Es que necesitan una profunda reestructuración. Hay carencias, hay problemas, hay falta de coordinación, las condiciones laborales de muchos de los trabajadores son precarias y todo esto se tiene que solucionar.
y la respuesta a esta crisis precisamente ha venido condicionada por unos servicios sociales ya estresados y muy tocados antes de la crisis, que no han hecho más que el problema se agrave y hayan aflorado carencias existentes anteriormente. Bien, por tanto, entendemos que hace falta una reflexión conjunta entre todas y todos para promover un cambio de rumbo. No se trata de quién tiene la razón. El sistema que había hasta ahora no funciona y hace falta salir de la crisis construyendo entre todos los agentes del territorio un cambio de modelo en el tema de los cuidados y de los servicios sociales, poniendo en el centro el bienestar y la salud de la gente, pensando sobre todo en la gente. Para todo esto, EH Bildu Araba estará dispuesto a colaborar, a participar y para mirar al futuro pensando en el bien de todas las personas del territorio. Bien, si habría alguna pregunta o alguna aclaración, pues podéis hacer por WhatsApp. Sí, os repito el número, que era el 697-232608. Vale, de Radio Vitoria sí. Preguntan si que hoy a la mañana la Comité de Comunicación de Diputación ha manifestado que todo el Gobierno foral, todas las diputadas y diputados comparecerán en juntas para detallar de manera pormenorizada su gestión. Pues pregunta en Radio Vitoria a ver si responde esta iniciativa, al menos en parte, a su demanda de más información. Bueno, pues saludamos que hoy haya anunciado que los diputados vayan a comparecer. Nos parecía que era una medida fundamental. Esperemos que se haga pronto, es decir, que se haga lo antes posible y bien, pues entendemos que va en el camino que hemos indicado anteriormente de que, sobre todo como nosotras como representantes de la sociedad alavesa, es importante que las juntas generales no se paren y que podamos disponer de toda la información que surge día a día sobre la crisis para poder, sobre todo, aportar. Vuelvo a decirlo, en estos momentos lo que hace falta es colaboración y aportar entre todos, ¿no? Entonces, bueno, pues si es así, bienvenida. Bien, pues si no hay más preguntas, pues bueno, sin más, pues hasta la próxima eta besterik gabe hurrengora arte.